Es esta realidad la que lleva a las culturas, es decir, el sol no se muere, toda la vida sigue. Luego la palabra Navidad es una elipsis de natividad, sí, claro, de nativitas, nacimiento, sí, de nacimiento. Pero como el ejército romano, cuando estaba en su expansión en cristianismo y tenía fundamentalmente en mente el proselitismo, se dieron cuenta de que el ejército romano tributaba un homenaje al sol invicto. Y yo diría que en el ámbito de la razón, no restringirse solo a la ciencia positiva, ¿no? Sino cualquier reflexión, cualquier experiencia humana que involucre a la razón. 19 orificios de bala en el cuerpo del presidente de la República. Entonces ahí empezó mi gran investigación. Dije, esto me preocupa muchísimo porque aquí hay una mentira, otra nueva mentira. Bienvenidos a Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Los saluda Erika Medina. Comenzamos con la información. Esta semana, en Entre Tres, Jorge Trasloceros y Rodrigo Guerra tuvieron un debate filosófico sobre el diálogo entre la fe y la razón. Ese es uno de los temas, digamos que con mayor vehemencia, quizá con mayor pasión, aborda el Papa Benedicto XVI, en donde hay este pretendido diálogo entre fe y razón, en donde, si entiendo bien, su postura es la complementariedad de la creencia, de la fe y la ciencia, en donde podría perderse el hombre en la medida en que tuviera solamente la guía de la razón o solamente la vía de la fe. De hecho, yo diría que es el tema del pontificado, y a mí me parece muy importante. Y yo diría que en el ámbito de la razón, no restringirse solo a la ciencia positiva, ¿no? Sino cualquier reflexión, cualquier experiencia humana que involucre a la razón. Precisamente en ese célebre discurso de Ratisbona, la propuesta era esa, es decir, cuando tenemos una religión que prescinde de la orientación de la razón, se convierte en fanatismo y entramos a terrenos de gran destrucción, ¿no? Rodrigo Guerra cita al Papa Benedicto XVI con el tema de la libertad. Sí. Pensamiento de Rawls, ¿no? Le cuesta mucho trabajo ese, por poner uno de los autores más arquetípicos del liberalismo contemporáneo, le cuesta mucho trabajo reconocer que haya algo fuera del propio planteamiento que él hace que pueda regular a ese planteamiento. Un poco la proclama que hace Benedicto XVI, por ejemplo, en la ONU, es decir, los derechos humanos tienen que ser algo prepolítico que reconozca las democracias por encima de sus debates. En la medida en que hay un respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales, el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho a la vida, etcétera, las democracias no se colapsan. ¿Qué nos dejó el 2008? Sobre el tema, Ricardo Rocha, en su reporte 13, platicó con 3 analistas: Sara Sefcovic, Lorenzo Meyer y Virgilio Caballero. ¿Cómo se gestó esta crisis, Virgilio? Eso. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué te deja el 2008 respecto a la crisis económica? Estaba pensando en proponerles a ustedes examinar, aunque sea brevemente, cuál es el origen de esta desgracia mundial y nacional. No es producto de la voluntad de la divina providencia. Viene del modelo económico que se ha seguido, que ha sido un modelo, vamos a hablar solo de México, que funciona como una fábrica de miserables y de pobres. Y en cambio produce algunos de los hombres más ricos del mundo, del planeta. ¿Cómo se explica que podamos tener a uno de los hombres más ricos del mundo y 70 millones de pobres? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pregunta abiertísima. ¿Qué importancia tiene la elección de Barack Obama en los Estados Unidos, para el mundo y para México también? Para el pueblo norteamericano, en primer lugar. Las elecciones las ganó, desde mi punto de vista, Obama con el pueblo norteamericano y por el pueblo norteamericano, que estaba harto no solamente de los errores y los malos gastos y malos manejos del gobierno de Bush y de Bush en persona, sino de la abolición de hecho de las garantías individuales en los Estados Unidos, Ricardo, con pretexto de la persecución a los terroristas y de la lucha contra el terrorismo después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Eso le dio a Bush la buena razón para acabar con las libertades democráticas en los Estados Unidos. Y el pueblo estaba ya harto de eso. Yo veo con enorme envidia a los Estados Unidos ahora. Se supone que nosotros en el año 2000 hicimos un cambio de régimen.
En el 2008 veo muy poco cambio. Estados Unidos no presume de haber cambiado de régimen y, sin embargo, veo un cambio sustantivo. Veo una enorme calidad en su nuevo liderazgo. Está convocando a sus antiguos adversarios y adversarias, que eso para mí es una de las grandes muestras de inteligencia de este hombre, ¿no? Le importa bastante poco la lealtad. No se rodea de sus amigos, se rodea de los mejores. Las conclusiones de los especialistas en esta plática son terminantes. Yo tengo la esperanza, Ricardo, perdóname, Sara, de que aunque los liderazgos suelen traicionar a los intereses y los ideales de las naciones y de las sociedades, a veces también dan resultado. Pienso que Obama es un líder hecho desde otra condición humana bien distinta a la que estamos acostumbrados a ver, y hay ahí una esperanza para los Estados Unidos, pero también para el mundo. Hay que recomponerlo. Yo quisiera tener la esperanza de que en México somos capaces de legitimar un liderazgo, poder encontrar uno que nos lleve a tener, aunque sea a corto plazo, un proyecto para aprovechar esta circunstancia y para terminar con este desorden. Lo que hace mucha falta a una sociedad tan desigual, tan desprotegida en sus bases sociales, es una izquierda que hable por ella. Y el partido de izquierda, por definición, el PRD ahora, en el año de 2008 nos deja una imagen de una incapacidad para trascender sus pequeños intereses de la élite que lo controla. Se ve el ombligo, lucha por mantenerse dentro su liderazgo, por sus espacios, y se abandonó la gran tarea de la izquierda. La entrevista con Sarmiento se engalanó con las palabras de un erudito en temas bíblicos, don Ernesto de la Peña. Tenemos una selección de esa charla a propósito de esta temporada decembrina. ¿Por qué en esa época del año, por qué en los días de diciembre, fines de diciembre, se ha acumulado tal cantidad, tal número de festividades en todo el mundo? Mira, en realidad, si se atiende dentro de lo poco seguros que son los datos de carácter histórico que se dan en los evangelios, debería haber sido la celebración hacia los meses de marzo o abril. ¿De la Navidad de Jesús? Sí, según parece. ¿Y por Desde qué? luego la palabra Navidad es una elipsis de natividad. Sí, claro. De nativitas. Nacimiento, sí. Sí, de nacimiento. Pero como el ejército romano, cuando estaba en su expansión en cristianismo y tenía fundamentalmente en mente el proselitismo, se dieron cuenta de que el ejército romano tributaba un homenaje al sol invicto, que es precisamente la fecha. Y entonces que es quisieron cercano al solsticio de invierno, sí. De invierno. Y quisieron conquistar esa gente y lo lograron en buena medida. Pero sí quisiera, si me lo permites, sí, claro, insistir en que los orígenes del cristianismo son largos y muy trabajosos. La gente, mucha gente, cuando menos tiene la idea de que la figura de Cristo inmediatamente se impuso. No fue así. Para que el cristianismo cundiera, batalló mucho primero contra los ajenos. Pues, lo más elocuente que puedo decir son el circo romano, ¿verdad? Y los mártires, sí, claro. Las persecuciones de, sobre todo Nerón, Diocleciano, pero también contra los propios. Porque parece que en los 3 primeros siglos surgen algunas de las herejías más perniciosas desde el punto de vista de del cogollo, sí. De lo que ellos van formando. ¿Cuántos evangelios había en total? Te puedo decir que sumando los 4 canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los más importantes, apócrifos, no bajan de 40. Jesús hablaba en arameo. ¿Por qué están escritos en griego los evangelios? Porque era la lengua franca, era como el inglés de ahora. Si ellos querían justamente hacer prosélitos, no podían emplear una lengua de un alcance muy pequeño, que solo podía interesar